Los discípulos se han de haber quedado asombrados cuando nuestro Señor Jesucristo de repente les dice: les voy a dar un nuevo mandamiento. Los discípulos, a lo mejor algunos pensaron: otro mandamiento además de no matarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio. Otro mandamiento. ¿Cuál va a ser este nuevo mandamiento? El Señor les dijo, ese es el nuevo mandamiento que les dio: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. El mandamiento realmente era viejo, pero la práctica era nueva. Ahora se trata de amarnos así como Cristo nos amó. Ahora se trata de amarnos conforme al Evangelio. Como iglesia, cada año memorizamos y meditamos en un pasaje especial de la Biblia. Este año vamos a repasar este famoso capítulo del amor, 1 Corintios 13. El capítulo tiene 13 versículos, así que en diciembre vamos a memorizar 2 versículos. Antes de comenzar el estudio del versículo para enero, el primer versículo, notemos algunos antecedentes de este capítulo y de la carta a los Corintios. Este pasaje, esta carta, fue escrita a una iglesia en Corinto, una ciudad que usted puede visitar el día de hoy. Está en ruinas, enseguida está la ciudad nueva de Corinto, y está muy cerca de Atenas, Grecia. Y Pablo les escribió esta carta más o menos 50 años después de nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia tenía problemas doctrinales fuertes. De hecho, había algunos que no creían en la resurrección. Increíble. Pero en esa iglesia en Corinto había algunos que no creían en la resurrección. Ustedes pueden leer en 1 Corintios 15 lo que el apóstol San Pablo les dice a este respecto. Pero también no tan solamente tenían problemas de doctrina, tenían problemas de práctica muy, muy fuertes. Había inmoralidad, había divisiones en la iglesia, no se estaba ejerciendo disciplina tampoco. Muchos grupitos en la iglesia: yo soy de Pedro. No, a mí me gusta cómo predica Pablo. No, yo como Apolos. Los más espirituales decían: no, nosotros no somos de Pedro, nosotros no somos de Pablo, nosotros no somos de Apolos, nosotros somos de Cristo, nosotros sí estamos bien, y júntese con nosotros. Y así grupitos en la misma iglesia. Qué feo era eso. Además, había un problema con los dones. Había hermanos que tenían celos de los dones de otros hermanos. Y había unos hermanos que se fueron al extremo en cuanto al don de lenguas. Y es en medio de esa discusión, el capítulo 12 habla de dones espirituales, y el capítulo 14 del hablar en lenguas, que nos encontramos este capítulo 13, esta discusión sobre el amor. O como dicen algunos, este gran salmo del amor. Y por así decirlo, el apóstol les dice: esta es la solución a sus problemas. O como les dice él en el versículo 31, véanlo, 1 Corintios 12, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? Y sigue ahí el capítulo 13. Lástima que está la división, ¿verdad? Cuando San Pablo escribió la división, no le dijo a su escriba: muy bien, ahora escribe 1 Corintios 13, versículo 1. No. Era una carta seguida. Y el camino más excelente, por supuesto, era y es el del amor. Este pasaje de 1 Corintios 13 lo podemos dividir en 3 secciones. Los primeros versículos 1, 2 y 3 nos hablan de la importancia del amor. Luego del versículo 4 a 8, las características del amor. Y en último lugar, versículos 9 a 13, la permanencia del amor. La importancia del amor, 1 a 3, características del amor, 4 a 8, y la permanencia del amor, el versículo 9 al versículo 13. Muy bien, con esto en mente estudiemos el versículo para este mes. 1 Corintios capítulo 13 y versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, el versículo comienza con: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Porque el apóstol está hablando acerca de los dones, específicamente del don de lenguas. Algún día lo vamos a estudiar, el capítulo 14. Entonces,
Por la expresión que usa el apóstol, es como si dijera, si yo tuviera el don de hablar todos los idiomas del mundo, tuviera el don aún de hablar los idiomas del cielo, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, cuando el apóstol dice aquí, si yo hablase, se refiere al hablar con un don, el hablar de hablar muchos idiomas, un talento especial de hablar lenguas humanas, es decir, de hablar el hebreo, el griego, el latín y todos los idiomas posibles de ese tiempo. Aquí en nuestros días agregaríamos, por supuesto, como hablamos nosotros el español, aunque en ese tiempo había España. Pero como nosotros hablamos ahora el español, y como hablamos el francés, y japonés y todos los idiomas del mundo. Ahora, lenguas angélicas. No sabemos qué lenguas, qué idiomas hablan los ángeles. Es obvio que hablan y es obvio que cantan. Y por cierto, es muy interesante notar, el apóstol después les dice a los corintios, yo he estado en el cielo, yo he estado en el paraíso, y luego él escribe esas palabras, escuché palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Algo increíble, los lenguajes celestiales. Los rabinos judíos dicen que los ángeles hablan el hebreo. Nosotros sabemos la verdad, ellos hablan el español, por supuesto, ¿verdad? En el cielo vamos a hablar español. El hermano Jaime Anz diría un fuerte amén aquí, ¿verdad? No sabemos, pero ciertamente hablan y cantan y adoran al Señor en algún lenguaje celestial. La siguiente frase en nuestro texto agrega una condición. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Ahora, definir no tengo es muy fácil. Esto significa no poseo, yo no tengo, no es de mi propiedad. Pero ¿cómo definimos amor? El apóstol aquí usa una palabra muy especial. Generalmente los griegos no usaban esta palabra. Generalmente los griegos usaban la palabra eros, de donde tenemos la palabra erótica, o usaban la palabra philos, de donde tenemos la palabra filosofía, amor a la sabiduría. Esas eran las palabras de ellos. Pero el apóstol San Pablo usa un término que se convirtió en una palabra del cristianismo. Los cristianos usaban esta palabra cuando se referían al amor. Es un amor no emocional, sí es algo de emocional, pero no se trataba de la emoción. Era más que eso. No se trataba de un amor sensual o de un amor entre parientes. Era mucho más que eso. Se trataba del amor divino, que es un afecto voluntario, incondicional. Es decir, no es si la persona se merece, la voy a amar. La voy a amar porque es mi pariente, la voy a amar porque está bonita, la voy a amar porque me da de comer. No se trata de eso. Es un amor incondicional. No depende si la persona se lo merece o no. Se trata, por así decirlo, de amar por amar. Se trata de amar por pura gracia. En los 70s, algunos de ustedes se acordarán, en los 70s, había unas cartitas, unos dibujitos, unas estampas, y salían dos monitos, y que decía, amor es. No sé si ustedes se acuerdan. Y venían un montón de frases y de dichos y de promesas y de cosas. Amor es. A lo último, ¿qué es amor? Amor es ¿qué? Amor es Dios. Dios es amor. Amor es Dios. San Juan el apóstol nos escribe esto. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando el apóstol dice en nuestro texto, y no tengo amor, él se refiere a este amor. Él usa esta palabra especial, esta palabra bíblica. Es el amor que imita el amor de Dios. Ese amor eterno, ese amor perfecto, ese amor que nos dice, vean, 1 Corintios y capítulo 13, cuando comienzan las características en el versículo 4, 1 Corintios 13:4, se los voy a leer en otra versión. Ese amor que es paciente, bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indebidamente,
indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De eso se trata cuando el apóstol nos dice aquí, y no tengo amor. Ahora, otro comentario sobre la frase, y no tengo amor. ¿Amor por quién? ¿De qué amor está hablando? ¿Amor por quién? La respuesta es obvia, amor por los demás. Y de eso habla el pasaje. Pero no nos olvidemos del amor más importante que también aquí está incluido. El amor por Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Cuál es el primer mandamiento? Alguien le preguntó. Y Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Ese es el primer mandamiento. Esa debe ser la prioridad en nuestras vidas. Nuestro afecto por Dios. Amarle sobre todas las cosas, sobre todas las personas. ¿Por qué? Si tenemos muchos amigos y queremos a muchas personas, somos muy populares, pero ahora no amamos a Dios, de nada nos sirve. No somos nada, estamos perdidos si no amamos a Dios, si no obedecemos el primer mandamiento. Y de hecho, si no amamos a Dios, realmente no podemos amar a los demás. San Juan también nos dijo, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor a Dios, cuando lo conocemos, es lo que nos motiva a amar a los demás, aunque no lo merecen. Es lo que nos motiva a amar al esposo, aunque no lo merece. Lo tenemos que amar. Tenemos que amar a la esposa, aunque no lo merece, aunque no nos hace la comida que nos gusta, aunque no es tan sumisa como quisiéramos. La amamos porque... Efesios 5:25. Esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia, nosotros antes, ¿cómo éramos? ¿Merecíamos ser amados? Por supuesto que no. Éramos pecadores, rebeldes, pero Él nos amó. Y de eso se trata entonces cuando conocemos el amor del Señor, el amor de Dios. Entonces comenzamos a amar a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros enemigos también, porque lo hacemos según el amor de Dios. Y más a nuestros hermanos, a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos en Cristo. De eso se trata este pasaje. Muy bien, antes de estudiar la última frase de nuestro versículo, un comentario más sobre la frase, y no tengo amor. Qué trágico, qué terrible, qué pecaminoso es no tener amor. Si usted dice y tiene esa actitud, yo no tengo amor, qué triste, qué soledad, qué encerramiento en usted mismo. Qué feo, qué horrible, qué pecaminoso es no querer tratar a nadie. Ser antipático, introvertido, antisocial. No tener compasión de los demás. Esto es terrible, qué soledad. Pero lo peor es que es un gran pecado. Porque eso es egoísmo puro. Eso es egolatría. El apóstol nos dice que en los últimos tiempos van a ser muy peligrosos. Nos dice, una de las características de los últimos tiempos es que habrá hombres amadores de sí mismos. Qué terrible es amarse a sí mismo y no hablar y no amar a nadie más que a ti. Qué terrible, eso es peor que ser un incrédulo, de hecho, como dice el apóstol en Timoteo. Eso es peor, estaba pensando, que ser un demonio. Porque los demonios, cuando menos, aman al diablo y se aman los unos a los otros. Qué terrible entonces es cuando uno dice, yo no tengo amor. Qué feo y qué pecaminoso. Si no tienes amor, entonces Dios de seguro que te castigará severamente por ser tan orgulloso y soberbio. Ahora, la última frase de nuestro texto es, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vengo a ser como metal que resuena. Literalmente ahí podemos leer en el griego, vengo a ser como bronce que hace ruido. Esa es la palabra que usa el apóstol aquí, bronce. Y en ese tiempo las trompetas se hacían de bronce, y es por eso que algunos creen que aquí el apóstol está hablando de una trompeta. Y traducen, vengo a ser como una trompeta que hace un ruido chocante. A los que les gusta el fútbol,
se han de acordar de esa famosa trompeta que se usó mucho en el Campeonato Mundial en África. ¿Se acuerdan de la Copa Mundial? Algunos países, de hecho, estaba leyendo que prohibieron esta trompeta en sus juegos. La bubuzuela. ¿Se acuerdan con qué ruidajo hace la bubuzuela? No me imagino yo estar ahí que de repente alguien me tocara con esa trompeta en el oído, ¿verdad? Un ruidajo que hace, un ruido chocante. Imagínense entonces que el apóstol habla y dice, y no tengo amor, vengo a ser como una trompeta, como una bubuzuela que hace ruido chocante. Es lo que nos está diciendo aquí. Ahora, címbalo es un instrumento muy parecido a lo que nosotros conocemos como los platillos. Así ya se llaman esas cosas, platotes diría yo, ¿verdad? Unos platotes que hacen así o así. En los tiempos bíblicos había unos chiquitos y había unos más grandes. Esos son los címbalos. Es un instrumento de percusión y hace mucho ruido, por supuesto. Un címbalo que retiñe, y los que tocan en las sinfónicas y saben de esto, es como cuando esos platillos se caen al piso. Da un ruidajo que hace que molesta hasta el alma. Retiñe, muy feo. Entonces, aquí el apóstol dice, si yo podía hablar muchas lenguas, muchos lenguajes, hasta los idiomas angelicales, pero sin amor, en vez de que salgan de mi boca dulces sonidos y voces agradables, suaves, saldrían ruidos horribles como si fuera una bubuzuela. Hablaría y en vez de confortar y consolar y hacer que entendamos algo, nos dolerían los oídos y nos retiñiría hasta el alma. No nos gustaría que esa persona hablara ya jamás. De eso se trata el versículo. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Muy bien, aquí vamos a las aplicaciones. Número 1. Si este versículo es verdad, entonces, número 1, que solo vas a tener, esta es la lección, solo vas a tener el amor de 1 Corintios 13 cuando conozcas a Dios. La palabra y el concepto, el capítulo trata del amor que es según el amor de Dios. Y hermanos, no nacemos con esto. Ven conmigo 1 Juan 2:10, por favor. 1 Juan capítulo 2 y el versículo 10. Esto no lo vamos a tener hasta que conozcamos a Dios y conozcamos su amor. 1 Juan capítulo 2 y el versículo 10, casi a lo último de la Biblia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabes si eres un hijo de Dios o un hijo del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. 1 Juan 3:10 nos dice. 1 Juan 3:10. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, 1 Juan capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué? Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación, es decir, como un sacrificio por nuestros pecados. Entonces, ese amor de 1 Corintios 13, no lo tienen todas las personas, no es algo natural, esto es algo sobrenatural. Ese es un milagro que Dios causa en nuestras vidas cuando nacemos de nuevo. Solo los que conocen a Dios, los que creen en su Hijo, pueden tener este amor. Ustedes recordarán, Galatas nos dice el apóstol, el fruto del Espíritu es amor. Ese amor solo lo tienen como fruto los creyentes, los cristianos. Entonces, en esta mañana, en primer lugar, asegúrate que conoces a Dios.
que conoces a Dios por medio de Cristo, que conoces ese amor, conoces el amor de la cruz, conoces el Evangelio. Es entonces que podrás amar a Dios y amar a los demás. Si no, entonces tú estás en el gran problema de 1 Corintios 13. Si por más que hables y por más que digas, si no tienes ese amor, no puedes tenerlo si no eres creyente. Entonces, tu voz, tus actitudes, tus actividades, todo es como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Lección número 2, que antes de ejercer cualquier don, te tienes que asegurar que tienes amor. Aquí el don de lenguas, el apóstol San Pablo les dice a los corintios, tienen que asegurarse que tienen amor, porque si no tienen amor, aunque hablasen todas las lenguas del mundo y todas las lenguas de los cielos, no sirve de nada, porque van a sonar como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y la lección se aplica, por supuesto, a todos los dones. Usted tiene que ejercer su don con amor. Si usted administra, lo tiene que hacer con amor. Si usted exhorta, lo tiene que hacer con amor, con bondad. Si usted barre, usted tiene que barrer con amor. Si usted cocina para su familia, lo tiene que hacer con amor. Si no, delante de Dios no sirve de nada. Dios no acepta eso. Si usted canta, lo tiene que hacer con amor. Todo lo tiene que hacer con amor. Porque si no, de nada sirve. Delante de Dios está haciendo ruido. No es para su gloria. Entonces, cumpla con sus dones en su familia y en la iglesia con amor. Mucho amor. Unas hermanas hace tiempo hicieron un recetario para compartir con las otras hermanas que cocinan. Y una de las hermanas escribió una receta y sonaba suculenta, ya no me acuerdo qué era, ¿verdad? A lo mejor era una pierna o un pavo, no sé qué era, estaba suculenta y a lo último escribió, sírvase con arroz. Pero una hermana se equivocó y puso, sírvase con amor. Cuando tú haces tu comida en tu casa, va a marcar la diferencia, por más buena que esté, cómo la sirves, cómo se la das a tu esposo, cómo se la das a tus hijos. De hecho, aunque esté quemada, pero si la hiciste con amor y la sirves con amor, tu esposo, tu dulce esposo te la va a aceptar y se la va a comer. Pero hazlo con amor. Ese es el punto. Hazlo con amor. Número 3. Que siempre debes de hablar con amor. La lección es obvia. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, siempre debes de hablar con amor. A veces cuando estudio, me gusta estudiar el texto por todas partes, ¿verdad? Por atrás, por delante, por un lado, por atrás. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Y a veces para entenderlo, lo que hago, lo volteo. Lo pongo en reversa, por así decirlo. ¿Cómo pongo en reversa este versículo yo? Dice así. Si yo no hablo más que un idioma, pero tengo amor, vengo a ser como una trompeta que da un hermoso sonido. Vengo a ser como unos címbalos que dan sonidos de gozo y alabanza. Si hablamos con amor, aunque hablemos un idioma nada más, eso es lo que va a agradar a Dios. Entonces, cada vez que hablemos, debemos de tener mucho cuidado que lo hagamos con amor. No por orgullo, no por vanidad, no por soberbia. Le tengo que decir esto porque no me voy a quedar callado. Es mi derecho que no sé. Yo le voy a ganar. No. Hoy, al salir por estas puertas, comienza a hablar con amor a tu esposo. Comienza a hablar con amor a tus padres. Comienza a hablar con amor a tus hijos, a tus compañeros en la escuela, a tus compañeros en el trabajo. Y a lo mejor no lo has notado, pero tu tono, tu volumen, tu timbre, tu expresión al hablar no son agradables. El amor te va a ayudar a cambiar eso. Te ayudará a responder suavemente, con compasión. Te aseguro que va a haber un cambio en tu vida y en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, si comienzas a hablar
con amor. Número 4, en penúltimo lugar. Este versículo nos enseña que debes amar a los demás. Es obvio. San Juan nos exhorta, les leo una vez más este pasaje primera de Juan 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bien dice el himno, amémonos hermanos con tierno y puro amor. Un solo cuerpo somos y nuestro Padre es Dios. Si nuestro Padre nos ha amado así, por supuesto que debemos amar a los demás, a nuestros hermanos, con ese amor. Número 5, la última lección. Que el camino más excelente para la iglesia es el amor. 1 Juan 12:31, aquí comienza realmente este pasaje del amor. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vean conmigo Efesios capítulo 4 y versículo 16. Efesios capítulo 4 y versículo 16. Voy a comenzar a leer versículo 11, Efesios 4:11. Hablando de Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Está hablando de los dones. Y luego vean, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Hay algunas Biblias que ahí traducen el versículo, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo vamos a crecer como iglesia? Lo primero es el amor. El amor. Ese es el camino más excelente para la iglesia bíblica Monte Oreb. A lo mejor, hermanos, no tenemos muchos dones. Ciertamente no tenemos los dones apostólicos de el hablar en lenguas y el don de sanidad como en esos tiempos. Pero si tenemos amor, hermanos, seremos edificados. Los demás sabrán que somos discípulos de Cristo porque el Señor les dijo: en esto sabrán los hombres que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Pero sobre todo, no tan solamente nos vamos a edificar y vamos a dar un testimonio a los demás de que somos discípulos del Señor, pero lo mejor, hermanos, sobre todo, es que a lo último con este amor vamos a glorificar a Dios. De eso se trata nuestro texto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo no hablo más que un idioma, pero tengo amor, vengo a ser como una trompeta que da un hermoso sonido, vengo a ser como címbalos que dan sonidos de gozo y alabanza a Dios. Oremos.